Cuando guste, doctor. Gracias. Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Es un verdadero placer estar esta mañana, ya casi de tarde. Vamos a platicar algunos temas que están relacionados con el tema de la justicia, el acceso a la justicia y otros en el enfoque hacia la justicia digital. Así que bueno, pues esperamos que sea una jornada muy agradable. Les deseo que hayan tenido ya un buen despertar, un buen desayunito, ya con juguito, cafecito, listos para iniciar esta charla. Desde aquí nuevamente mi agradecimiento a la Escuela Judicial Electoral, a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, igualmente un saludo muy cariñoso al magistrado Felipe Mata Izaña, al magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, y el conjunto de magistradas y magistrados que integran las distintas salas regionales del Tribunal Electoral. Me da mucho gusto saludar a quienes ya muy gentilmente van iniciando sus cámaras. Andrés Sánchez, ¿cómo estás? Gusto saludarte, gusto de verte nuevamente. Gracias, Doc. Buen día. Gracias, Alberto Villalobos. Muy buenos días. Hugo Aguilar, muy buen día. A Cindy Buen día, doctor. Macías, qué gusto verte de otra vez. Alberto Villalobos, nuevamente. Alison Vargas, muy buenos días. Adriana Minger, muy buenos días. Y Judith Velázquez, en fin, a todos los que ya están incorporados a esta charla, pues les doy la más cordial bienvenida. Probablemente escuchen un ruido de fondo. Si es así, les ofrezco una disculpa, pero estoy en un lugar público, así que bueno, pues esperemos que no haya ningún problema con el audio en esta charla. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los principios y valores constitucionales y convencionales relacionados con uno de los fundamentos del Estado democrático representativo, del Estado de Derecho, Estado constitucional de Derecho, y que tiene que ver con el acceso a la justicia. Desde este punto de vista, bueno, entendemos que el acceso a la justicia constituye una de las tres piedras fundamentales sobre la que se construye nuestra torre de los derechos humanos. Y esta torre fundamental tiene que partir, digamos, del acceso a la justicia desde dos ópticas principalmente hablando. La primera, desde la parte medular, nuclear, que tiene que ver con la independencia de los jueces, y evidentemente dentro de la independencia de los jueces, pues viene todo un conjunto de cualificaciones para poder ejercer el cargo, como la experiencia. Hay quien dice que además debe ser un sujeto con autoridad moral, así también lo señalaba recientemente un ministro respecto de la percepción que tiene la ciudadanía de quienes integran el máximo tribunal de justicia en el país, ¿no? Esta autoridad moral, que no se puede dar el lujo, ¿no?, de cometer conductas que probablemente pudieran ser lo más, por decirlo menos, normales en otros ámbitos o en otros sectores de profesionistas, ¿no? Por ejemplo, saber que un juez o un magistrado o un ministro se la pasa aquí, pues eso pudiera afectar la percepción sobre las capacidades que está llevando a cabo. O bien podríamos suponer que tenemos un artista, un virtuoso del violín, pero que es un asesino serial, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues es el mejor músico que podríamos encontrar. Y el hecho de cometer este tipo de conductas violatorias de derechos humanos, esas afectaciones a los valores y principios democráticos, probablemente no le perjudiquen en el desarrollo de su profesión o de sus habilidades como músico, como virtuoso del violín. Al contrario, a lo mejor alguien podría hasta llegar a pensar que tiene mayor sensibilidad para la definición entre la vida y la muerte, etcétera. Puede ser. O bien que sea un ebanista, un carpintero, un médico, pero cuando hablamos de la función del juez, cuando hablamos de la función de la justicia, hablamos de estas
piedras sobre las cuales se sustenta no solamente el ejercicio de los derechos humanos, es decir, no solamente quien puede llegar a protegernos del arbitrio, de las ocurrencias de las autoridades o de otros particulares, sino es el que además puede establecer las condiciones sobre las cuales se construye un modelo de Estado. Y este modelo de Estado, si no tiene un acceso a la justicia, si no se tiene un respeto por la justicia, por un marco de instituciones y de reglas a través de la emisión de leyes, tendremos otra cosa, pero no un régimen sustentado en la democracia representativa. Y eso ya nos lleva a un conjunto de problemas mucho más serios, porque hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de distintos mecanismos de actividad del ejercicio de su jurisdicción, desarrolla criterios que son vinculantes para los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, como para México. Y en el caso particular, bueno, en varios casos, pero particularmente de una consulta que le formula el Estado de Colombia sobre la reelección indefinida del cargo de presidente de una república, digamos, en un sistema presidencial, que justo acabo de terminar de dar esa conferencia hace unos minutos, por eso es que iniciamos un poquitito más tarde, nos recuerda que si bien es cierto el artículo 23 de la Convención Americana no establece el concepto de democracia representativa ni los alcances que debería tener, porque nos habla, digamos, como de algunos elementos básicos para el sistema de gobierno, ¿no? Y reconoce además que los estados son soberanos para determinar cuál es la forma de su gobierno. Pero hay un pacto, el Pacto Santiago, donde establecen los estados de forma soberana su compromiso a respetar y garantizar la democracia representativa. Así que la Corte, a través de distintos instrumentos internacionales como este del Pacto de Santiago, empieza a hacer un análisis en el contexto de nuestro hemisferio, en el contexto del sistema, de los sistemas de gobierno que operan en Latinoamérica, que son sistemas mayoritariamente o predominantemente presidenciales. Y un sistema, Beto Villalobos, un sistema presidencial opera todo el mecanismo, las normas, las autoridades, la percepción, todo el mecanismo está en función de darle poder a esa figura central. El propio andamiaje normativo establece que de manera legal el presidente de la República o quien ejerce esa función tiene injerencia, fíjate bien, de manera legal e institucional en los otros poderes, como por ejemplo la propuesta de quienes van a ser ministros de la Suprema Corte. El tema de si les autoriza presupuestos o no autoriza presupuestos. Por ejemplo, los integrantes de algunos otros poderes o de algunos órganos autónomos probablemente vengan por la aprobación del presidente, ya sea por institucionalmente hablando o por vías de hecho. Incluso todos sabemos que ¿quién va a ser el nuevo candidato a la presidencia de cualquier país? Pues probablemente el que avale el presidente, ¿no? Entonces veamos cómo la injerencia por vías de derecho o de hecho que tiene esa figura principal donde todo el sistema opera en función de esa figura, lo reviste de un poder inusitado, insospechado, en el cual institucionalmente el ejercicio del poder requiere forzosamente de equilibrios, de pesos y de contrapesos, porque si no lo hay, ese ejercicio de poder pues va a abandonar los otros espacios de poder, incluso llegando hasta la construcción de nuestro propio sistema de derechos humanos, nuestra torre personal de derechos humanos. Y más adelante podría decirnos, ¿no? Alison, no puedes tener ese corte de cabello, no puedes tener un velo chueco, mal puesto, o no podemos vestir con corbata, en fin, o no podemos tener ese tipo de preferencias sexuales, o no podemos tener
tantos hijos, o en fin, podría empezar a tomar decisiones respecto del control de nuestras vidas. Incluso podría decir, adiós a la iniciativa privada, que solamente la educación sea pública. Podría ser. Y en fin, vemos hasta dónde puede llegar cuando no hay equilibrios de pesos y contrapesos del poder ejecutivo. Y decíamos, no es que tenga que ser un villano favorito, ¿no? Quien ejerce la figura de presidente. No, el diseño institucional está hecho así. Históricamente se ha conformado de esta manera. Y los que están ahora, no solamente han recibido lo que se ha construido de otras épocas para favorecer el presidencialismo. A veces lo tenemos más acentuado en otros países de Latinoamérica. ¿Por qué? Pues porque probablemente el diseño institucional también ha afectado, de alguna manera, esta fortaleza y esta legitimidad que debía de tener el poder legislativo y el poder judicial para hacerle frente a las decisiones de gobierno. Y lo vimos recientemente en el Perú, ante un procedimiento de especie de juicio político que le seguían al presidente en la Cámara, en el Congreso de Diputados. El presidente del Perú ordenó la desintegración de esa Cámara, el ya no reconocimiento de sus diputados, electos popularmente, la desintegración y desaparición, el convocar a nuevas elecciones, y además dijo, y cuidado, y tú, Corte Suprema, empieces a resolver en contra de estas determinaciones, porque te desaparezco. Y por alguna razón se ve que alguien le dijo, no te van a hacer caso, y la presidencia determinó también desaparecer a los ministros de la Corte Suprema. Lo único que le quedaba a ese presidente era aventar la fuerza física del Estado legitimada a través del ejército para contener estas expresiones de incertidumbre, de molestia, de enojo de la ciudadanía. Afortunadamente el ejército dio un paso atrás y dijo, yo a este loco no lo voy a apoyar. Por eso es que la ciudadanía lo pudo apresar, bloquearle salidas de acceso de su país, como la embajada mexicana. Está en la cárcel, su familia está residiendo aquí en México. Pero bueno, lo que quiero que analicen es hacia dónde nos lleva un sistema presidencial mediante el cual ni la sociedad está preocupada y ocupada, ni las instituciones en siquiera darle una pintadita, ¿no? En quitar la humedad de las paredes, sino simplemente permiten que el ejercicio del poder se siga acomodando de manera fácil y sencilla dentro de sus propias instituciones. Eso nos lleva a un camino sin retorno, diría el chiste, a un gordito en tobogán. No hay nadie que lo detenga. Así que esto, de manera natural, cuando no hay equilibrios del poder, nos lleva a entender por qué un gobierno que entra bajo un esquema democrático, de democracia representativa, termina transformándose, ¿no?, de manera natural en un gobierno autoritario, totalitario o dictatorial. ¿Por qué? Porque es un problema del diseño institucional y de las personas que no asumen el rol para el cual fueron designados, ya sea vía democracia legítima, o sea, por el voto del pueblo, o porque justamente desde el poder se determina quiénes son los que sí pueden llegar a esos cargos. Y cuando no me gusta, pues entonces los elimino, o los meto, o les abro la puerta de la cocina, la puerta trasera, como le pasó a un ministro no hace mucho tiempo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Salió en medio de la noche, ¿no?, con sus zapatitos aquí y se fue sin decir nada más, ¿no? Pues evidentemente este tipo de cuestiones terminan minando esta autoridad moral también de justamente pues de las autoridades. Bueno, pues entendiendo un poco así el contexto en el cual, sí, justo, procurador también, entendiendo así un poco el contexto del ejercicio del poder,
es evidente que requerimos entonces un poder judicial, ¿no? O autoridades en todo el país, como reza el artículo 1 constitucional, que le pongan un alto al ejercicio abusivo del poder. Y eso se llama derechos humanos. Cuando un país, sus autoridades, su sociedad, está preocupada por ver cómo mejora, cómo logra que se desarrollen de mejor manera estos derechos humanos, cómo les garantiza protección jurídica, cómo les organiza, digamos, la posibilidad de reparación de daños de una manera integral y cómo logra maximizar, es decir, subir al siguiente nivel de esa torre que ya vamos construyendo, como siempre les digo, como el Jenga de los derechos humanos. Hay que acomodar la tablita al siguiente nivel. Eso se trata de ser creativo con los derechos humanos. Se trata de maximizar el derecho humano, como establece el artículo 1 constitucional. Es la única manera como tenemos como ciudadanía para defendernos del arbitrario, a través del ejercicio adecuado y exigencia de los derechos humanos. Bueno, en este contexto, entonces, entendemos que esta es una de las piedras fundamentales, el acceso a la justicia, y esta justicia tiene ciertos principios constitucionales y convencionales, en los cuales vamos a tratar de aterrizarlos ahora el tema de la justicia digital y ver qué tanto nos aplica o qué tantas cosas tendríamos que tomar en consideración para ir construyendo nuestros estándares básicos de acceso a la justicia digital. Bueno, entonces decíamos que el acceso a la justicia es piedra fundamental de los derechos humanos, piedra fundamental de un régimen de democracia representativa y de respeto a las leyes, de respeto a las instituciones, para que se pueda ejercer un adecuado control. Así que desde el Poder Judicial o desde el punto del acceso a la justicia, requerimos también que se pongan, digamos, orden en el ejercicio indiscriminado del poder. Que desde el acceso a la justicia cualquier ciudadano pueda decir, mira, este poder está fallando en esto o esta autoridad. Que desde el acceso a la justicia, esos tribunales velen porque se respete el principio de democracia representativa. Y ese principio, ¿qué implica? Pues implica muchas cosas, no solamente un proceso electoral, no solamente implica que se garanticen los principios básicos del sufragio, sino implica, por ejemplo, que haya un sistema normativo, un sistema de leyes y de instituciones que regulen justamente el abuso tanto de derechos humanos como que regulen o controlen el arbitrio de los poderosos. Esto es, todos los derechos humanos no son absolutos, salvo el tema de la dignidad humana. Por lo tanto, requiere reglas y que se cumplan esas reglas. Si parte fundamental, fíjate bien, Felipe Jesús, si parte fundamental de la democracia es la decisión de las mayorías para llevar a una persona al poder, resulta que una vez que está encumbrado en el poder, se le olvidan las minorías. Esto es, ¿qué significa ello? Significa que en alguna época, ese que llegó al poder representó una minoría, pero que el sistema democrático, de democracia representativa, te permitió contender contra otros en circunstancias más o menos equivalentes y te dio la oportunidad de que la ciudadanía realmente pudiera votar por ti. Es decir, la decisión mayoritaria construida en un sistema de democracia representativa es lo que te lleva a ti al poder. Tú fuiste antes minoría, tú fuiste oposición, ahora eres gobierno. ¿Qué es lo que el gobierno o todos los gobiernos se comprometen a hacer? Respetar el derecho de esas minorías para que haya la posibilidad de alternancia. Seguir generando las condiciones y mejorar las condiciones para que otros partidos de oposición existan. Es decir, que haya pluralidad política, que tanto los partidos de oposición como sus candidatos
no vean mermadas sus posibilidades para no poder acceder al poder. Que el voto de la ciudadanía no se viera trastocado, afectado, disminuido, comprado, sometido, para que ese voto tenga la fuerza suficiente como para llevar a otro al poder. Que además permita la alternancia del poder. Que además permita que haya renovación del poder público. Porque pues esto es como la recámara, las abuelitas nos enseñaron, aún con frío, después de que te despiertes, abre la ventana y hay que dejar que se ventile, ¿no? Si no, un conjunto de gérmenes ahí raros van a crecer y hay que quitar las sábanas y dejar que se oree todo. Bueno, lo mismo le pasa al poder. El poder, si no se orea, si no se oxigena, el poder termina, digamos, enfermándose. Le terminan creciendo cosas raras ahí, ¿no? Que desvirtuará la esencia misma para lo cual llegó justamente a ese poder. Si no permites pluralidad política, si no permites libertad de expresión, si no permites a una prensa crítica, si no permites la renovación del poder público, si no permites verdaderas condiciones de competencia para partidos y candidatos de oposición, como el acceso al financiamiento público, ¿qué tal que si mejor se los quitas? O si no permites que se pueda ejercer la fiscalización de manera adecuada porque tienes controlado el presupuesto para el INE. Si no permites que haya un órgano autónomo, independiente y profesional en su desempeño que pueda organizar las elecciones y quieres asumirlas desde el control del gobierno, pues es evidente la ruta que se está estableciendo, ¿no? La ruta que se establece de manera natural. Porque además las legislaciones, las normas, no podrían estar sujetas al control y la voluntad de ese poderoso. Al contrario, es decir, yo no por llegar al poder ya voy a decir, ahora su voto vale menos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy el poderoso. Ahora el voto de Felipe de Jesús no cuenta, ¿no? O oye Andrés Sánchez, pues resulta que pues la norma ahora también te aplica a ti. Las nuevas normas, ¿por qué? Pues porque yo me voy a proteger. Y si antes tenía yo 4 años de gobierno, ahora voy a tener 6 de gobierno y me voy a reelegir por 2 o 3 tantos más. O sea, son normas que voy construyendo para favorecer mi mantenimiento en el poder. ¿Y qué pasa, Alison, cuando me mantengo en el poder? ¿Qué pasa cuando no ventilo esa recámara o esa casa por meses? ¿Qué digo por meses? Imagínate una casa que no ventilas, una recámara. Imagínate que digas, oiga, me voy a quedar aquí en esta habitación, ¿no? Sí, sí, señorita, pásele. Estás en un hotel. Aquí se puede quedar en esta habitación. Oiga, tiene un olor medio extraño, ¿no? ¿Cuántos cadáveres y gatos hay muertos en el closet? Pues no lo sé. Llevamos 5 años sin ventilarla. Hombre, yo mejor me retiro. Los cojines, el colchón, sabe Dios qué cosas raras se mueven solitas por ahí. Lo mismo nos pasaría si tenemos un poder que no se ha oxigenado en 5 o 6 años. Ahora imaginemos en una reelección y se va a 10 o a 12 años. La Corte Interamericana ha definido que la reelección se considera en un máximo de 2 periodos, con una temporalidad razonable. Y cuando me refiero a razonable implica justificada en razones. ¿Por qué? Pues porque me gustó que fueran 4 años. No. A ver, razóname por qué 4 años es lo adecuado y lo suficiente y lo necesario, ¿no? Como en la lógica jurídica. Es adecuado, suficiente y necesario como para poder ejercer ese cargo en 4 o en 3 o en 6 años. Pues es que así empatamos 12 y 12, sacamos raíz cuadrada. No. Eso no es justificar en el derecho. Entonces la Corte dice, tienes que ser razonable, ¿no?, en la temporalidad y justificar por qué esa es la temporalidad adecuada. Bueno, pues decíamos que si este mantenimiento del poder de una manera larga, pues lo único que va a provocar de manera natural, insisto, es acrecentar las funciones, las atribuciones de esa figura central. De esa figura central donde todo el sistema opera para favorecer a esa figura central.
Yo lo explicaba de otra manera muy simplista, como si fuera una fiesta de 15 años, ¿no? Todos bailan al son que quiera la nena. Esto es, hasta los chambelanes bailan la canción y el tipo de baile que quiere bailar la nena. Y todos se preguntan, porque si la nena está así con carita triste, se preguntan, ¿qué le pasa a la nena? No sé. ¿Qué tiene la nena? No sé. ¿Qué quiere la nena? No sé, ¿no? Como canción. Bueno, todos bailamos al son que nos toque la nena en la fiesta de 15 años. Imaginen una fiesta de 15 años que dura 6 años, sin oxigenar, sin abrir ventanas, sin decirle, no, nena, eso no puedes, nena. Imagínate, y al contrario, todo lo que la nena quiera. Y entonces te esperas, nena, qué guapa, qué hermosa, ¿qué quieres? Pues es que me cayó gordo el de esa mesa. Entonces tú dices, el de esa, y a lo mejor terminan desapareciendo al de esa mesa porque le cayó gordo a la nena, ¿no? Oye, ¿ya viste cómo me critica el músico? Y resulta que el músico termina con la trompeta en la cabeza. ¿Por qué? Porque todos queremos darle gusto a la nena. Ahora imaginemos una reelección que nos podemos ir a 10 años o 12 años de ese ejercicio del poder cuando no hay equilibrios del poder. Imagínense esa fiesta interminable, ¿hacia dónde se va a dirigir? Bueno, la nena va a ser una dictadora. Y va a decir, que le corten la cabeza, ¿no? Como la reina roja, que le corten, y así va a ser. Bueno, eso nos puede suceder de manera natural en un sistema de gobierno. De manera natural y de manera institucional, todo está diseñado en el sistema para favorecer, fíjense bien, a una persona. Una, no un equipo, no un grupo, no una. Imagínense ese poder de la quinceañera. No, bueno, sería brutal. Ese poder no lo tiene ni Obama, me queda claro. Ahora imaginemos que este tipo de poder que se acrecenta de manera natural, de manera institucional, adicionalmente, los otros poderes le permiten el ingreso. Si yo, presidenta, yo me hago para atrás, usted decida aquí lo que quiere. Bueno, pues imagínense todavía el poder de esa quinceañera cuando se roba un bautizo, una primera comunión, un matrimonio, ¿no? Vénganse todos mis invitados y yo soy el poderoso o la poderosa. Bueno, pues veamos que entonces el acceso a la justicia tiene una función muy importante. Creo que de las más importantes es tratar de equilibrar todo esto. De lo contrario, perdemos todo. De nada nos sirve el derecho a la propiedad privada. A ver, esas camionetas tan bonitas, Voyager, ¿cómo le llaman? Las mamamóvil. Exprópiese por función, por finalidad del Estado. Y como, ¿por qué, Andrés? Pues es que nos hacen falta taxis. Y así pasó. Y se expropiaron todas las camionetas. Oye, esa casa me gusta, ¿de quién es? Pues es de Alberto Villalobos. Oye, está bien bonita, Alberto, qué bárbaro, no te rayaste con esa casotota. ¿Cómo verían ahí, por ejemplo, si ponemos oficinas de gobierno? Exprópiese, porque queremos oficinas de gobierno. Y tú, pues yo voy a la corte, voy al amparo. Y sabes que ahí vayan y te metas, ¿no? ¿Por qué? Porque te van a amenazar, te van a decir, ay, Alberto, ¿cómo se te ocurre? Ya me diste contra quién te vas a contra, y tú aquí, y él acá, y todo el sistema. ¿De verdad te vas a pelear contra el gobernador, Alberto? O sea, a ver, mejor huye del Estado, ¿no? Pierde todo y regrésate en 6 años y ya después ves que puedes recuperar pero tu salud, la de tus hijos, yo que tú, ¿no te empiezan a decir así un poco las autoridades? Bueno, pues mejor contrátate un despacho de otra ciudad, no de los abogados de acá porque te van a vender el caso, nadie va a querer tomarlo. Y ahí vas buscando de ciudad en ciudad, y hay unos que dicen, no, en México, vete a la Ciudad de México, ahí un despacho. Contratas el despacho ahí, ¿no? Bueno, en el ánimo de que no tenga influencia o injerencia el poder local en ese despacho fuera
fuera del Estado. Pero resulta que cuando llega el abogado, pues lo abordan, ¿no? Al llegar, bueno, ya que te platico, historias de terror que vemos todos los días en pleno, ¿qué te diré yo? Marzo de 2023. Todavía hay historias de terror. Y esto, evidentemente, la percepción ciudadana nos hace entender que hay nos hace entender la gran separación, la gran brecha que existe entre las decisiones judiciales y la ciudadanía. Luego, entonces, cuando la ciudadanía se aleja mucho también de esas decisiones, pues empieza a cuestionar la legitimidad democrática indirecta de esas autoridades. Es decir, esa corte no me representa, ese poder judicial no la representa, y lo que busco es generar un movimiento disruptivo antisistema, cambiar el sistema desde fuera, no desde dentro. Y la Corte Interamericana nos dice algo en esta consulta, en nuestra opinión consultiva, que les platico, nos dice algo como para matar el asunto al final. Nos dice, oigan, latinoamericanos, yo no me preocuparía tanto por un movimiento anticonstitucional, ¿no? Un movimiento social, digamos, de estos disruptivos que rompe el sistema, un movimiento armado, una revolución, una guerra civil. Yo no me preocuparía tanto ahorita por eso, conforme veo más o menos a los estados que conforman la OEA. Me preocuparía más por digamos, este cambio, esta afectación a los equilibrios del poder que se va dando de manera gradual, pausada, silenciosa, ¿no? Sin darse cuenta de cómo se va moviendo, pero que paulatinamente termina erosionando todo el sistema de la democracia. Y cuando te das cuenta, ya, se acabó, ya no hay más. ¿Cómo lograr revertir tantas reformas, tantos años que fuimos aceptando poco a poco, que las cosas se movieran a este punto, en un punto que ya no podemos regresar? En un punto en donde todo está de cabeza, es como vivir al mundo al revés. No sé si estemos por ahí, andemos cerca o no, me refiero a Latinoamérica. Lo cierto es que cuando eso pasa, has perdido prácticamente todo. Y el gobierno que entró bajo un régimen de democracia representativa termina convirtiéndose de manera natural en la nena de los 15 años de una fiesta eterna. Eterna. Bueno, digamos que esta es una de las principales características que debe tener la justicia, estar enfocada hacia ese tipo de controles y equilibrios y, por supuesto, a la defensa de nuestros derechos humanos. Eso es indudablemente. Con lo cual, podemos ya más o menos empezar a establecer cuáles son estos valores y principios que debe tener la justicia. Otro de los temas que me parece relevante es que también podemos darle un enfoque diferente, Andrés, al tema de la justicia, y que puede ser desde vista no solamente como un derecho fundamental, sino vista como un servicio público. Y los servicios públicos, como cuando vas a tramitar la licencia, canje de placas, muchas otras cosas, está sujeto a evaluaciones constantes y permanentes del servicio, como la eficacia y la eficiencia. Entonces, Alberto me dice, oiga, maestro, es que aquí donde yo vivo, el canje de placas te lo dan en 2 semanas, ¿no? Y a lo mejor Felipe Jesús dice, no, aquí es de un día, 2 horas. Y hay otro que dice, Cindy nos dice, no, aquí donde yo vivo son 20 minutos. Bueno, pues va hablando de la efectividad, de la eficacia, de cómo mejorar los procesos internos para darle a la ciudadanía un mejor servicio público. Así que podemos pensar que el derecho de acceso a la justicia también puede estar sujeto a estos valores y principios o a estas reglas de eficacia y de eficiencia. ¿Para qué? Pues para no tener tantas sentencias ahí guardadas, para no administrar en el mal sentido de la palabra la justicia, es decir, qué cosas guardamos, porque ahorita creo que mejor no vale la pena sacarlas, ¿sabes? Mejor las guardamos ahí, que pase un par de años y luego ya vemos si la posición de las generaciones va cambiando con ese tema del aborto,
o este tema de el matrimonio entre personas del mismo sexo. Vamos guardando los temas y no vamos resolviendo los casos, o como el tema de la militarización, por ejemplo. Entonces, lo que necesitamos también es tener una óptica de servicio público. Y como servicio público, pues es evidente que tenemos que hacer evaluaciones constantes, permanentes, para su mejoría. Por ejemplo, a mí me tocó, siendo visitador general de todas las salas regionales, incluyendo la sala especializada, justamente ver cuáles eran todos estos procesos de mejora. ¿Dónde había riesgos internos, por ejemplo? ¿Qué pasaría si no tenemos los funcionarios adecuados para notificar las resoluciones en 8 estados de la República? Cuando tenemos horarios así precisos para que el ciudadano pueda ejercer su derecho, por ejemplo, a votar. Y tenemos que notificarles los puntos resolutivos de las sentencias, ¿no? Estamos a horas para que el ciudadano vote. Y si desde la justicia no logramos que vote, pues es un defecto y una responsabilidad de la justicia. ¿Y cómo lo vamos a hacer con 3 actuarios o 4 actuarios? Con una camionetita, un cochecito. ¿Van a estar distribuyendo las notificaciones en todo el país? ¿En los 8 estados de la República? Es imposible. ¿Y qué pasaría si no entregamos esas notificaciones? El ciudadano no vota, así de sencillo. Así que, ¿cómo podemos mejorar nuestros propios estándares de impartición de justicia para que sí o sí le llegue al ciudadano y el ciudadano pueda votar? Pues ahí viene la creatividad, Alison, el sentido común. ¿Cómo logramos el sí? Tenemos un chorro de obstáculos. ¿Cómo logramos que sí? A, pues a lo mejor podemos notificar a las autoridades. B, podemos pedir un acuerdo general de la sala superior para que los demás actuarios que no están con chamba nos auxilien al desempeño de esto. C, utilizamos al Poder Judicial de la Federación como jueces de distrito y magistrados de circuito. Pues sí, hay que elaborar. Oye, ¿y qué tal si hacemos un acuerdo gigantesco de servidores públicos capacitados y que les damos la función de actuarios para solamente unos días previos a la jornada electoral? Y entonces podemos ocupar a lo mejor a todos los alumnos de la Escuela Judicial Electoral que hayan pasado ese curso específico para que tengan el nombramiento temporal de ser actuarios y se ganen una lana también, ¿por qué no? Bueno, podría ser. Entonces aquí depende de la creatividad, del diseño institucional, de la visión de conjunto que tengas para lograr ese tipo de objetivos. O, por ejemplo, para suponer que 4 días es muy poco tiempo, pues que este plazo para impugnar o presentar las demandas en realidad no favorece el acceso a la justicia. ¿Esto qué implica? Que si la justicia es un derecho humano, todas las autoridades estamos obligadas a maximizar ese derecho, a mejorar ese derecho. Y si te das cuenta que hay una norma que te limita el ejercicio adecuado de ese derecho, ¿qué hay que hacer? Felipe de Jesús, ¿qué hay que hacer? Pues de alguna manera exigirlo. Vamos a pensar, Felipe, que tú de tu casa donde vives al centro de votación, ¿está muy lejos? ¿Está cerca? Oh, está cerca, relativamente cerca. Más o menos, ¿cuántas calles o cuánto tiempo caminando? No, unos 5 minutos caminando. 5 minutos. Bueno, imagínate, Felipe, que tú tuvieras que caminar 2 o 3 horas para ejercer el voto. Pues a lo mejor es que flojera, yo no voy, ¿no? Bueno, pero si eres autoridad consciente, dices que no puedes poner a la gente a caminar 3 horas. ¿Es un derecho humano votar? Sí. La ley dice que tienes que establecer las casillas hasta ese lugar, ¿no? Puedes ponerla más cerca. Oye, ¿no tendrías que cambiar tu mentalidad de decir, en lugar de alejarlas más, voy a acercarlas o poner más casillas? O ponerle una casilla especial, una casilla extraordinaria para los vecinos de Felipe. ¿O acaso decir, ¿por qué no mejor cambiamos para esa zona el voto electrónico? Y vamos mejorando nuestros propios tiempos, ¿no? Porque esto es un servicio público al final del día.
Pero si te das cuenta que hay una ley, una norma, un precepto, una porción normativa que diga, mira, con esto no estoy accediendo al poder, ¿cómo se llama? No estoy accediendo a la justicia. Por ejemplo, que en pandemia nos obligaran a presentar las demandas físicamente. Pues hay un obstáculo infranqueable. Hay decretos presidenciales que dicen que no puedes salir a la calle. Hay toques de queda en algunos lugares. Por ejemplo, Chihuahua decía que a partir de las 7 de la noche ya nadie podía andar en la calle. O que no podías transitar libremente, en fin, si no traías, en Francia, por ejemplo, no podías entrar a un cine, a un teatro, o al restaurante si no llevabas tu constancia de haber sido vacunado. Y lo mismo pasó para tomar los vuelos. Imagínate que tienes que tomar un vuelo para ir a presentar la demanda hasta la Ciudad de México y no te dejan subir al avión porque no tienes el certificado de la vacuna. Y te das cuenta que eso impide el ejercicio del acceso a la justicia. Pues, ¿qué pasa cuando lees que hay un plazo de 4 días para solicitar la nulidad de una elección y que tienes que revisar no cientos, miles de actas, sistematizarlas, obtener la información de ellas, empezar a ver que sí, que no va a funcionar para tu demanda, elaborar los argumentos, luego trasladarte, imprimir, trasladarte al tribunal o a donde te tengan que recibir la demanda y presentarla. Todo eso en 4 días. Pues ese es un plazo, por ejemplo, que no facilita el acceso a la justicia. Oye, estamos ahora, imagínate Andrés, ahora que tanto se maneja como la justicia digital, ¿no? La democracia digital, la ciudadanía digital y todos estos conceptos. Imagínate que cambiamos para la elección del 24, cambiamos a la urna digital o al voto electrónico. Urna digital, vamos a poner el voto electrónico, urna digital. Entonces, wow, o sea, estamos rayados, ¿no? Ya está padrísimo esto de las urnas digitales, ya se ha explorado y está funcionando padrísimo. Muy bien. Y de pronto la ciudadanía empieza a decir que por alguna razón su favorito y el que todos creemos que va a ser, termina no siendo. Y el que todos creíamos que iba para abajo, terminó para arriba, ¿no? Así como, oye, no, a ver, esto no puede ser. ¿Cómo lograríamos, estimado Andrés, presentar una demanda de nulidad de elección por la corrupción del sistema de transmisión de datos informáticos, que va desde la casilla hasta el programa de resultados finales? Bueno, buenos días, compañeros. Buen día, doctor. Buenos días, Andrés. Sí está medio complicado. La realidad hoy en día es que no hay un medio de impugnación que nosotros nos podamos validar. La manera es con el testigo que pueda sacar la urna electrónica y hacer las adecuaciones también a la propia ley. ¿Por qué? Porque entiendo que si va a ser la urna y se va a conectar a una red, tiene el riesgo a que se corrompa, es decir, en términos coloquiales, a que hackeen el sistema y por ahí nos metan, pues ahora sí que, pues mano negra, ¿no? Cambio de Insisto, actas. Ajá, exactamente. Insisto, todavía no tenemos una ley tal cual. Creo que se está explorando y pues, en la parte del legislador como que no le veo el ánimo de legislar para eso, ¿no? Creo que sería un avance. Andrés, en tu concepto, Andrés, hoy en día, ¿qué tipo de pruebas necesitarías? Acuérdate que hay la documental, la testimonial, confesional, todas estas. ¿Qué tipo de prueba necesitarías para demostrar el hackeo al sistema? Bueno, hay programas especializados, ahora sí que en análisis forense informático, que ahí nos van a poder determinar si hubo una intrusión o no.
de lo que tenemos actualmente sí va a estar medio complicado, es decir, necesitamos hacer toda la comprobación mediante los peritos especializados, es decir, mediante una prueba pericial informática, ¿no? Eso es, una pericial informática. ¿Crees que en 4 días puedes obtener la prueba pericial, la autorización, el desahogo de la prueba pericial, obtener todos los resultados de esa prueba pericial para poder elaborar tu demanda? Yo dudo mucho 4 días. No, imposible, imposible. Oye, Andrés, pero además la ley electoral vigente permite las pruebas periciales cuando se trata de impugnar resultados electorales. Sí las admiten las periciales, pero son que las pruebas, deben ser pruebas documentales. Hay que recordar que la prueba plena, o modo tipo luda, que también nos alimentos, ¿no? Que el escrito de propiedad Creo que ya no lo escucho. No sé si los demás escuchan, Andrés. Creo que te fuimos perdiendo, Andrés. Si quieres, Andrés, si quieres apagar tu cámara, a ver si se oye mejor. A ver si así me escucha. Sí, mejor. Ok. Las que sí las puedo admitir, pero son que perfectas. Estamos ahí, lo que viene siendo lo que nos ofrece el electoral, los escritos de protesta y hoja de incidentes para que se apruebe plena. El tribunal no las puede tomar como una prueba plena. Es todo. Ya te volvimos a perder, Andrés. Es que se oye muy entrecortada tu participación. Bueno, aquí lo que te agradezco mucho, Andrés. Ahorita tratamos de retomar tu conexión. Lo que había que comentar, y un poco lo que deja entrever nuestro buen amigo Andrés, es que para poder, digamos, tener las pruebas necesarias de ese fraude cibernético, requerimos periciales informáticas. Y la ley electoral vigente no permite ni siquiera que podamos ofrecer periciales cuando se trata de impugnar los resultados electorales de las elecciones. Por lo tanto, si ni siquiera se permite hoy en día, ¿cómo es posible que yo pueda solicitarlo para alegar ese fraude cibernético? Ni 4 días, ni 5, ni 10, ni un mes me van a alcanzar para poder llevar a cabo esto. Lo cierto también es que requerimos tener esta visión integral desde cómo opera el poder, la democracia representativa, los límites del Estado constitucional de derecho, el diseño de las instituciones, de la legislación que acompaña a las instituciones, ¿no? Entonces, ahora sí, para entender una pequeña porción normativa del sistema probatorio en materia electoral, por ejemplo, ¿no? Pero desafortunadamente este análisis se hace muy aislado, se hace muy particularizado y se deja de ver todos los efectos, como efecto mariposa, que podría llegar a tener en las distintas facetas, elementos de la democracia o fundamentos de la democracia representativa. Así que, bueno, pues veamos que estos valores y principios constitucionales y convencionales tienen que ver, 1, con la independencia de los jueces, 2, con que estos jueces deben de preservar los elementos mínimos y fundamentos de la democracia representativa en toda su extensión, 3, que deben de existir normas jurídicas, un andamiaje legal que realmente te permita poder disfrutar del acceso a la justicia con jueces independientes, pero además con las normas adecuadas vigentes en torno a los planteamientos y retos que tienes enfrente como ciudadanía. ¿Qué más se requiere? Bueno, pues se requiere que se analicen las reglas del debido proceso legal. Les comento que tanto la propia Constitución
como la Convención Americana en su artículo 8, establece cuál es ese piso mínimo sobre el que se edifican los procesos y que terminan en resoluciones. Estos procesos de justicia que terminan en resoluciones. Estas bases mínimas están dirigidas a la materia del derecho penal. Con lo cual, lo que tendremos que analizar, Beto, es que no tenemos un piso mínimo de cómo edificar un procedimiento en materia civil, laboral, mercantil, familiar, de justicia digital, de derecho electoral. No tenemos cuál es ese piso mínimo, porque siempre hemos pensado que lo que está dirigido a lo penal es lo que podemos utilizar nosotros para las otras campos o ramas del derecho. Con lo cual, esto nos da la posibilidad, Beto, de que nosotros podemos establecer cuál es nuestro piso mínimo. Si tú me dijeras, Alberto, tú vas a construir, es constructor de casas, y el gobierno te va a contratar para que construyas casas y pueda la ciudadanía ejercer el derecho a tener una vivienda digna, como establece la Constitución, ese derecho fundamental. ¿Qué crees o cuál crees que sería el piso mínimo, por llamarle así, los elementos mínimos que tú construirías para que la gente dijera, ya, estoy ejerciendo este derecho de manera digna? Adelante, Beto. Mínimo, o sea, pues, que yo le tengo que construir, pues, un piso, paredes. ¿Piso de qué? ¿De cemento. Mármol, de cemento? De cemento. Piso de cemento. De cemento, unas columnas que por lo menos, puedan soportar más adelante si se le quiere construir otro piso arriba. Entonces tú dirías es de un piso. Ajá, por lo menos es de un piso, ¿no? Si va a ser por lo menos de un piso que tenga unas medidas adecuadas para construir un baño, construir por lo menos 2 cuartos, una sala pequeña y un espacio, no sé, para lavar la ropa, algo similar. Digo, ya o sea, como será lo mínimo, ¿no? Obviamente que tengan las instalaciones para agua, drenaje, los elementos, transporte público, alumbrado, ¿no? Que tenga, todo eso. Oye, Alberto, ¿y a ti te gustaría vivir ahí? Pues todo depende, si... La verdad yo creo que no. Yo creo que no, porque eso de tener el piso así frío y de cemento, pues ponle una alfombra, ¿no? Ponle un azulejo, no sé, un mosaico. Entonces fíjate cómo la alfombra es construir un poquito más. Ponerle el azulejo es un poquito más. Si les pintan las paredes es otro poquito más. Si de una vez le pones el baño adentro de la casa, no afuera, es un piso más. Si construyes con el mismo muro la otra casa, pues eso va a ser un desastre, ¿no? Si construyes con una mínima separación los 2 muros entre casa y casa, pues es un piso más, pero vas a estar escuchando todo lo que gritan del otro lado, entonces requieres una separación, es un elemento más. Y así podemos subir nosotros el estándar mínimo que para Beto y para Rubén consideramos que es lo mínimo donde nos gustaría vivir. ¿Estás de acuerdo? No pedimos cancha de tenis ni piscina, a lo mejor otros dirán eso es lo mínimo para mí. Pero digamos, para la población, en términos generales, podemos considerar que ese es lo que nosotros nos merecemos y que todos los demás merecen, ¿no, Beto? Que tengamos un poco de jardín, donde los niños puedan jugar, o un parquecito, donde haya seguridad, donde haya transporte público, y empezamos a subir el estándar mínimo del tipo de vivienda que queremos. Lo mismo tenemos que empezar a construir un estándar mínimo del debido proceso legal en materia de derecho electoral, de administrativo sancionador, de nulidades electorales, de violencia política por razón de género. No tenemos construido ningún estándar. Y una vez tenemos, acuérdate que lo que dijimos, solamente tenemos de manera expresa el que corresponde al derecho penal. Está en la Constitución y en la Convención Americana, con lo cual nos dan la posibilidad de ser constructores, Beto. Ahora tú y yo tenemos que construir
el piso mínimo sobre el cual vamos a edificar un procedimiento que terminará en una resolución de violencia política por razón de género. ¿Cuáles son esos elementos básicos? Lo básico en lo penal, pues es un tribunal previamente constituido, las normas establecidas con anterioridad al caso, que además venga regulada, que tenga una sanción expresa, ¿no? Que además en el tema de la imposición de la sanción exista la gradualidad de la gravedad, ¿no? Si es mínima, media, grave, que haya calificación por la conducta para incrementar la sanción, una sanción que tenga mínimos y máximos, ¿no? Para que sobre ese, pues, que no puedas utilizar la analogía ni la mayoría de razón. Bueno, todo eso son elementos básicos de esa casa. Podemos tomar las mismas condiciones de esa casa que vas a construir vamos a poner en Puebla, para llevarla a Tabasco o llevarla a Monterrey, a Chihuahua, a Sonora, con a veces veranos de 45, 50 grados centígrados. No pueden ser las mismas condiciones, ¿de acuerdo? Tenemos que establecer, construir lo propio y después de ir determinando qué más le agregamos para establecer nuestro piso mínimo del debido proceso legal de otros procedimientos que pueden compartir similitudes con el derecho penal, pero que no son derecho penal. Es electoral, administrativo sancionador, nulidades, violencia política de género y todos los que ustedes consideren. Así que bueno, estamos en un déficit constitucional y convencional porque no hemos construido esos pisos mínimos sobre los cuales vamos a construir nuestro procedimiento y tomar una decisión. Estos pisos mínimos tienen que darse a conocer de manera previa. Tenemos que fundirlo entre las distintas autoridades para que cuando lleguen los asuntos, Beto, a un tribunal, lo primero que revises es si hubo una debida construcción, ¿no? Si había cimientos, si había bases, si había todo lo que Beto dijo, pues si estaba dentro del proceso. Se cumplió, entonces ya podemos avanzar a la siguiente etapa. Esto es el ABC. A veces nos enfocamos en los temas digitales, pero se nos olvida el ABC de la construcción de la justicia. Así que esto que estamos platicando con Beto, también tendríamos que trasladarlo a la justicia digital. Necesitamos establecer un debido proceso, Beto, acorde a ese procedimiento digital de justicia. ¿Será el mismo que para el penal? Probablemente tenga algunas cosas, pero es tan autónomo, tan independiente y tan nuevo que necesitamos forzosamente sentarnos tú y yo, con Cindy, con Judith, a ver cómo construimos el piso mínimo sobre el cual se va a edificar el procedimiento y se va a tomar decisiones. Esto es lo primero que requiere la justicia digital, ¿no? En este enfoque constitucional y convencional en cuanto a las reglas del debido proceso. En segundo lugar, pues, ¿qué requiere? Beto, yo sé que tú eres un especialista en construcción de casas, ¿no? Pero Felipe no lo es. Felipe creo que es ingeniero en otra cosa, en alimentos, pero no construye casas. ¿Qué pasa si yo le encargo a Felipe que él construya las casas? Perdón que ya te haya yo aquí embarrado, mi querido amigo Felipe, pero seguramente no van a salir muy bien, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si yo le encargo la justicia digital a servidores públicos que no están capacitados en la justicia digital? A jueces o magistrados que no estamos, bueno, nos cuesta trabajo escanear un documento, ¿no? Le decimos del celular, oye, al hijo, a la hija o al nieto, ¿no? Que incluso dice, ay, a ver, préstame tu celular, como haciendo, ay, qué menso eres. Ya está resuelto. Oye, es que no sé cómo mandar una foto por WhatsApp o armar no sé qué por WhatsApp. Ay, a ver, papá, préstame esto. Así como, ¿no? Muy sí, tú, muy capacitador y mira, en estos temas no tienes idea. Así que el otro problema en el que estamos viviendo
no solamente se trata de capacitar a jueces, magistrados, servidores públicos del ámbito de la justicia digital, sino a toda la población en materia digital. Porque si estamos enfocados a transformar nuestra sociedad a una sociedad digital, pues requerimos muchas cosas. ¿Cómo qué, Cindy? ¿Qué se te ocurre que sea lo primero que requiera la nueva ciudadanía digital? Pues yo creo que... A ver, Cindy, ¿tienes familiares o amigos de la tercera edad? Digo, porque te ves muy joven. Entonces, ¿tienes tú amigos o familiares de la tercera edad? Ni se crea, yo ya casi entro allá, nada más que soy comeaños, pero sí tengo. No, bueno, pues tienes buenos genes. Sí. Bueno, imagínate, Cindy, que el Estado te contrata para llevar a cabo un proceso de capacitación para tus familiares sobre el tema de digitalización, redes sociales, utilización. Bueno, primero que sepan prender una computadora, luego que quieran, ¿no? Porque además hay un bloqueo, qué sé yo, esas cosas ya no. Yo a la antigüita, ¿no? A mí no me vengas, esas cosas son del diablo. Yo esas cosas yo no le entro. Luego, que los capacites para utilizarlo, que vean los beneficios, que además que sea un sistema extremadamente amigable para ellos, extremadamente amigable, ¿no? Para que digan, ¿es A o es B? No, pues sí, voy acá, ¿no? Nada que les complique todo este tema. ¿Qué sugerirías tú de entrada que deberían de tener ellos? Lo básico, como dirían las abuelitas, para que haya caldo de albóndigas. Pues el equipo de cómputo o la tableta. ¿Quién se las va a comprar? Ellos no quieren, no tienen lana. ¿Cómo vas a incorporarlos a la justicia digital si no tienen acceso? Bueno, mire, yo creo que ya replicaría algunos casos que yo considero como de éxito. Por ejemplo, la Plataforma Nacional de Transparencia, sí, donde a través de una aplicación en el celular pueden hacer solicitudes de información e incluso consultar la información pública de los entes públicos. Algo semejante a ello, ¿no? Pero también es muy importante, Cindy, la capacitación. Cindy, perdón que te interrumpa. Yo conozco de 10 personas de la tercera edad, yo creo que conozco como, no sé si un 40% que dice, oye, ¿cuánto te cuesta ese teléfono que dices que es inteligente? No, pues tanto. Uy, hombre, me quedo sin alimento. Yo compré uno del Oxxo que me sirve para lo que me sirve, para lo que es un teléfono. Si quiero sacar fotos, llevo mi cámara fotográfica, ¿no? O sea, como que absurdo esta ciudadanía. Y mi teléfono no recibe WhatsApp. Mi teléfono no tiene aplicaciones. Porque ¿sabes qué? Prefiero eso. O sea, prefiero pagar eso y mejor como. Mejor con eso pago el transporte para ir a ver a mis hermanos. Además, yo aquí necesito hablar. Yo qué red de chat, nada. Yo solamente necesito ver a mis hermanos y a uno que otro amigo que todavía me queda por ahí. Y no quiero nada. O sea, a lo que quiero llegar es que sí hay, digamos, estas iniciativas que son muy loables, pero que nos tenemos que concentrar también en la otra parte, ¿no? O sea, ya está la herramienta, pero hay que concentrarnos en la otra parte. También hay otra cosa, profesor. El tema de justicia electoral digital, pues no lo utiliza toda la ciudadanía. O sea, yo puedo decirle que pues en el ámbito quienes son o quien los utiliza son pues candidaturas, partidos políticos, y realmente el ciudadano común y corriente solo cuando una situación de que no le dan su INE o que la perdió y va a ser la jornada electoral, o sea, tampoco sería el pretender que toda la ciudadanía o la mayoría tenga el dispositivo. O sea, a mí se me ocurre también, por ejemplo,
esos kioscos, acá en el estado de Aguascalientes hay unos como kioscos o aparatos en centros comerciales donde uno ya puede ir a sacar el acta de nacimiento, de defunción, de matrimonio, puede pagar impuestos, el control vehicular. Entonces, realmente, o sea, si hacemos un diagnóstico de la cantidad de ciudadanía que hay mayor de 18 años y cuántos promoverían un medio de impugnación en materia electoral, pues la verdad es que se reduce mucho la población a la que tendría que tener acceso a ello. Y en efecto, a lo mejor si no tiene el celular, pues se me ocurre también esos kioscos o esos módulos, como los módulos del INE para ir a sacar la credencial del elector, esos módulos de justicia electoral digital, ¿no? Y esa difusión, o sea, tampoco es como, o sea, sabemos que en la realidad hay más, pues, que juicios de alimentos, que de patria potestad, de divorcios, jurisdicciones voluntarias, pero la verdad es que incluso, o sea, yo le digo porque yo trabajo en el Tribunal Electoral, llevo ya 6 años y todavía gente muy cercana a mí piensa que trabajo en el INE, en el Instituto, en el OPLE, o sea, y dicen, ¿y qué es la justicia? La verdad es que nosotros que estamos en este ámbito, para nosotros es nuestra vida, nuestro pan de cada día. Pero le digo, si hacemos un análisis, o sea, de hecho, porque hemos hecho, por ejemplo, ejercicios de difundir la cultura democrática, porque también es otro tema. Una cosa es difundir la cultura democrática, lo que hace el INE, la cultura cívica y todo este rollo, pero tampoco está dentro de la justicia electoral. O sea, ¿cuál es nuestro público? ¿Hasta dónde llegaría, no? O quiénes ocuparían ese servicio, por así decirlo. Estoy de acuerdo contigo, Cindy, en todo lo que dices. Y sobre todo yo agregaría, a ver, primero que nada te diría, es la maldición de los que trabajan en los tribunales electorales. Normalmente todos nos confunden y no saben de qué va el asunto. Pero fíjate que el acceso a la justicia es un derecho universal y no lo puedes segmentar, ¿no? No puedes decir, no solamente tiene que haber para los que quieran ejercer la justicia penal, la laboral, ¿no? Esto tiene que ser para todos. El acceso a la justicia es universal. Y entonces, si un derecho humano está relacionado con los políticos electorales, pues entonces tenemos que generar las condiciones de acceso a la cultura, de acceso a la justicia digital en materia político-electoral. Y me parece fantástico esto que dices de los kioscos. Y completa un poco lo que dice Uciel. Uciel dice, bueno, tiene que haber internet para todos. Sé que ahora Comisión Federal de Electricidad creo que tiene un proyecto muy grande a nivel nacional de dar internet a las comunidades más alejadas y también que sea gratuito para aquellos que gozan de un programa social, no para el resto de la población. Está bien, hay que equilibrar, ¿no? De eso se trata el asunto. Bueno, digamos que tendríamos que avanzar hacia ese punto para lograr que haya internet para todos. Segundo lugar, como dice Cindy, bueno, yo no quiero gastar en un celular o en una tablet, pues lo que yo haría, y si tampoco me la van a regalar, porque tampoco se trata de andar regalando tablets, ¿no? Lo que haría es, como dice Cindy, pues tener como estos centros así como puedo ir a tramitar un acta de nacimiento, ¿no? Que le pongo mis datos, en automático sale. Podríamos tener un software, Cindy, donde yo quiero reclamar lo de mi credencial de elector o ver si estoy en la lista nominal de electores o algún otro tema adicional que podamos generar dentro de ese sistema digital. Por ejemplo, un tema de militancia, no sé, algún tipo de impugnación que eso ustedes, los expertos, tendrían que sentarse a discutir cuáles son los temas que puede abarcar estos, digamos, estos kioscos, estos software, para que fomente el acceso a la justicia digital. Y entonces, por ejemplo, bueno, ya viene el formato precargado, un poco lo que dice Cindy, ¿no? Entonces yo pongo mis datos y ya me ponen 4 opciones. Si no recibí mi credencial, si perdí mi credencial, si me negaron la credencial y las razones por las cuales me negaron la credencial y por lo tanto me dejan un pequeño espacio para que yo pueda complementar, no sé, algo de mi agravio, ¿no? Por decirle de alguna manera. Pero si yo no sé escribir, si yo no sé leer ni escribir, pues el software, Cindy, Beto, tendríamos que construir un piso más, darle accesibilidad a grupos vulnerables, por ejemplo, a ciegos, a sordos, a, digamos,
a personas con alguna situación de desventaja que no puedan acudir a este tipo de módulos o que no puedan entender de manera adecuada lo que el sistema o el software nos está queriendo decir, por ejemplo. Y dentro de eso, Beto, tú sabes que cuando hay una persona que requiere, una persona que no habla español, que necesita en un procedimiento penal un traductor. Un traductor permanente, muy bien. Así que el software requerirá un traductor por si no hablas español. Oye, ¿y te acuerdas de las clásicas series de televisión, bueno, de series de policías, cuando detienen a algún delincuente? ¿Qué es lo primero que le dice cuando le leen sus derechos? Que tiene derecho a permanecer callado. Sí, dice, tienes derecho a quedarte callado, ¿no? Al silencio. ¿Y la segunda cuál? Que tiene derecho a solicitar, pedir un abogado, y si no lo puede pagar, el Estado le dará uno. Exactamente. Ahora, si eso no se te respeta en un proceso penal, Beto, se cae toda la decisión como si fueran fichas de dominó. Entonces tú como juez tienes que ver si se respetó el debido proceso legal. La parte mínima más lo que vas construyendo dependiendo del caso. Que haya tenido un intérprete durante todo el procedimiento y que además él se le haya ofrecido el apoyo de un abogado y que lo haya rechazado, ¿no? Por lo menos una constancia. A lo mejor el sistema, el software, te da la oportunidad de tener un intérprete. Alguien que además te lea, ¿no? Que te vaya el sistema, te vaya leyendo porque tú no ves. Pero si quieres escribir algo, pues que también puedas dictarle y que el sistema lo baje, o tengas un teclado braille, por ejemplo, ¿no? O que dictas y el sistema lo baja y después te lo lee. La pregunta, Beto, es, ¿y la otra parte de la justicia? La otra parte de, la segunda parte de tienes derecho a guardar silencio, la que tú dices, tienes derecho a que el Estado te dé o brinde un abogado. ¿En qué momento lo hacemos? Del proceso electoral, ¿no? Del administrativo sancionador electoral. Se nos olvida a veces. Bueno, la justicia digital debería tener un abogado que te estuviera representando y te dice, oye, ¿quieres un abogado? Pues sí. ¿Y es gratuito? Sí. Ah, bueno, póngale que sí. Y ahí entra la llamada al conmutador de abogados electorales, ¿no? Defensores de oficio en línea, y sale Felipe de Jesús antes de que te me duermas. Felipe de Jesús sale ahí a sus órdenes. ¿En qué puedo servirle? Soy abogado de oficio en materia electoral, abogado digital. Ah, bueno, pues oiga, es que mire, sí, le digo cuáles son sus derechos y qué puede hacer, y chalala y la, ¿no? Y resulta, Beto, fíjate lo que te voy a decir, Beto. Resulta que Felipe no es Felipe. A Felipe ya lo perdimos. Felipe es un robot. Felipe es inteligencia artificial. Felipe es un abogado de estos del chat GPT o no sé cómo se llama ahora. Es un abogado digital de inteligencia artificial. Podríamos construir, Beto, tú y yo, un piso mínimo de justicia digital, del debido proceso en justicia digital, para que garantizáramos sí o sí, por lo menos, de un abogado o presencial, digamos, ahí un conmutador que te esté contestando, que puede ser, ¿no? Sí, señora, mire, tiene usted estos derechos, y a ver, estoy viendo en la pantalla, sí, lo que está bien lo que pone, pero yo creo que hay que agregarle estos 3, 4 elementos. Y estoy pendiente para recibir notificaciones y tal. Puede ser. Pero la pregunta, digamos, ya que nos estamos enfocando a lo digital, ¿no? Ya que hay billete, ya que estamos metidos en eso, podríamos construir una justificación en derecho, en términos constitucionales y convencionales, de tener un abogado digital, de inteligencia artificial, y eso, Beto, nos podría llevar a aceptar la resolución de un juez de inteligencia artificial. Buenos temas, ¿no? Buenos temas para reflexionar, buenos temas para ver hasta dónde nos lleva.
o que en ese momento te diga, a ver, mire, señora doña Gloria, a ver, mire, en este momento, si tiene usted tiempo, vamos a celebrar una audiencia. Y entonces póngase este visor. Entonces ya sale el visor, te pones el visor de 360 grados. Esto es como le llaman visor, esta tecnología inmersiva. ¿Cómo se llama, Beto? VR, Ese. VR. Háganle caso, Beto es experto en esos temas. El VR no sé cuál. De realidad aumentada. Ese, gracias, de realidad aumentada. Y entonces diga, en este momento abrimos la sala del metaverso, la sala de justicia del metaverso. Y es, órale, ¿y a ver qué es? Entonces ya de pronto aparece Uziel, que es el juez, ¿no? Desde su oficina, y aparece ahí su avatar, ¿no? Y Uziel, pues, ya dice, silencio en la sala, a ver, no sé qué, vamos a celebrar esta audiencia de alegatos o de no, de lo que sea, de tal, entre Felipe de Jesús, que es el abogado defensor de doña fulana de tal, de doña Gloria, y Alberto Villalobos, vamos a pensar que es un tema de fiscalía, o que es la autoridad electoral que no le quiso dar el registro, no le quiso dar la credencial de elector. Tienen espacio, sí, esta audiencia se celebrará en términos de lo que dispone las normas constitucionales y convencionales relacionadas con la justicia digital y las sesiones en el metaverso, de acuerdo a los acuerdos generales del Poder Judicial fulano de tal. Y en ese momento, ahí estamos ya todos reunidos, celebramos el procedimiento, la audiencia, ahí nos vemos, ¿no? Nuestros avatares ahí saludándonos, señor juez, permítame, y expongo el caso, tal, y los documentos salen y termina resolviéndose el asunto. Se ordena que el instituto le dé la credencial y en este momento se expide la credencial. En este momento se expiden los puntos resolutivos de la sentencia que te permiten que mientras no te llegue la credencial a tu casa, con este documento que te damos, con huella, firma digital y tal, cadena digital, con esto vayas directo a tu casilla, que lo bueno es que está cerquita, a 5 minutos, y con eso puedas votar. Bueno, esto parece ciencia ficción. Y luego te puedes enterar que Uziel probablemente no sea una persona humana. Uziel es inteligencia artificial. Y es un juez de inteligencia artificial que está resolviendo algún conjunto de casos, como ya pasa en Estados Unidos, en Canadá, Australia, Gran Bretaña, donde los jueces de inteligencia artificial están resolviendo cuestiones familiares, por ejemplo, y de temas de divorcio. Está como todavía concentrado algunas materias específicas hacia dónde pueden resolver los jueces de justicia de inteligencia artificial. Pero la pregunta, Beto, es ¿quién capacita? ¿Quién presenta los algoritmos necesarios para que esa inteligencia artificial resuelva? ¿Quiénes son los programadores de esa justicia de inteligencia artificial? Como veremos, volvemos otra vez a caer en que no tenemos la preparación, el conocimiento, y lo que tampoco se vale es encargárselos, ¿no?, a la empresa fulana de tal, porque desde allá podríamos tener los grandes problemas del hackeo de toda la información o de la afectación al sistema, siempre y cuando les parezca a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos los controles ni lo necesario. O un tema de nulidades electorales. Es decir, creo que podemos ir avanzando en un conjunto de reflexiones, desde el ABC, desde lo básico que es el derecho de acceso a la justicia, visto como piedra angular del sistema de derechos humanos y de la democracia representativa, en ese primer enfoque, para después darle una visión de cómo debería de ser en el tema digital hacia avanzar hacia una ciudadanía digital. Hasta aquí dejaría esta charla. El día de mañana platicaremos sobre otros tópicos muy interesantes, pero digamos que me gustaría escuchar algún par de reflexiones de lo que tengan. Si creen que esto sea posible,
Hugo Aguilar, o a lo mejor todavía estamos muy volados, esperemos que lleguen los extraterrestres, que hoy me desperté con esa noticia de la especie de un avistamiento, alguna cosa así rara, de una madre nodriza, de una nave nodriza, ¿no? Que está en el sistema y que ya está mandando señales a la Tierra. No lo sé. Adelante, Hugo, por favor. Doctor, buena tarde. Pues unas reflexiones en torno a lo que usted nos comentaba respecto al principio de los bloques de equilibrio de poder que se tiene que tener. Realmente, pues es una realidad en esta actualidad muy distante, porque pues, la mayoría que domina el Congreso, pues también va a servir de comparsa con el Ejecutivo y el Judicial, pues nos están apretando. Y también, en cuanto a lo que usted comentaba de las impugnaciones, muchos tienen esa idea de que es muy fatal los 4 días, pero realmente cuando se tiene algún dato preliminar y en torno a la fecha en que se valida, pues puede extenderse hasta 7 o a veces un poco más de 10. Y sí, pues es muy complicado, aún así en ese tiempo. Y en torno ahorita a lo último que nos comenta de la posibilidad de cómo se programan, ahí sí me parece que ya es una situación, una regulación pues que sí va a ir, me imagino, unos 20 o 25 años. El ejemplo que tenemos más próximo es la de las elecciones en Brasil, su regulación, y creo que sí, pues el costo económico no se va a ver reducido, al contrario, se va a tener que incrementar con las capacitaciones, la metodología, la implementación de tecnología, no se va a reducir en absoluto, al contrario, se va a incrementar. Pero sí, son temas que hay que debatir y reflexionar. Gracias, doctor. Al contrario, Hugo, bueno, 2 cosas brevemente a tu comentario. La primera, también estaba leyendo el día de ayer que este chat GPT, algo así, pero ahora la versión Plus, acaba de pasar los exámenes de la barra de abogados en Estados Unidos y con 10 de 10. O sea que, pues no sé realmente hacia dónde alcancemos a ver, a llegar, a aplicar, porque como lo he dicho en otras conferencias, cuando este es el punto cero de donde nosotros empezamos a andar, ¿no? Es como encontrarnos en un nuevo continente, tú y yo, y qué nos va a deparar el futuro, qué cosas vamos a ver, no lo sabemos. Ni los más jóvenes como Allison, ¿no? Ni otros, pues ya, para ellos, digamos, ya son veteranos en el tema de la tecnología. Nosotros somos, en mi caso, soy un analfabeta tecnológico, ¿no? Que como juez no me sentiría en oportunidad de resolver temas de altas tecnologías, indudablemente, ¿no? Tendría que estar sujeto a una gran capacitación y además una apertura de mente que probablemente no lo vea yo, sino lo vean las nuevas generaciones, pero que sirvan el conjunto de reflexiones de estas generaciones sobre los temas que se avecinaban. Y sobre todo que lo único que te va a mantener en esa línea son reconocer los valores y principios que tenemos como sociedad, que tenemos como personas, porque si no, dejamos de ser lo que somos y no sé en qué nos terminaremos convirtiendo. Y el otro tema que comentabas, aunque las mayorías parlamentarias que están construidas de maneras artificiales, esas mayorías, porque no hay una mayoría absoluta ni una doble vuelta electoral, el concepto de integridad electoral, que es muchísimo más grande que las nulidades, que el sistema de nulidades electorales, pone acentos también en cómo se construyeron, digamos, estas mayorías. O sea, lo que implica que la democracia representativa no se somete a una mayoría construida de manera artificial. La democracia representativa debe de permitir o debe de, digamos, bajo este concepto, se debe de analizar el conjunto de reformas electorales, por ejemplo, que permitan que haya pluralidad política, renovación del poder público, que haya libertad de expresión, que haya periodismo crítico, que se hayan respetado los elementos esenciales del sufragio, que haya todo un conjunto de cosas y sobre todo que permitan que en el diseño las minorías de oposición puedan alcanzar los triunfos electorales. Si en el diseño institucional no está
no está establecido de esta manera, o no se vislumbra esas posibilidades, sino que hay una serie de vericuetos, o que hay reducción de financiamiento para acabar con la equidad en la contienda, o que hay limitación del poder público al organismo electoral para que no le dé el presupuesto necesario para organizar. Todo eso contribuye a que desde la óptica internacional, desde esa construcción del piso mínimo de lo que es la democracia representativa, puedan señalarnos y decir que el próximo presidente, como fue el caso de Evo Morales, no termine en la silla presidencial, termine tal vez refugiado en otro país. Adelante, Felipe. Sí, bueno, como punto de reflexión quisiera también dejar claro que pues, sí, bien es cierto que las tecnologías que hoy en día tenemos y que de alguna manera nos obligaron este tema de la pandemia a utilizarlas más comúnmente, también hay que notar, y en varias dependencias el uso de tecnologías fue muy complicado, porque en vez de solucionar el problema de la atención al cliente, atención a las personas, generó conflicto porque no se lograba atender a las personas. ¿Por qué? Porque se limitaba el sistema por muchas cuestiones, ¿no? Falta de tiempo de preparación, un estudio adecuado para ver cómo se puede implementar la tecnología. Entonces también, aparte de que tenemos los métodos tecnológicos para mejorar la forma de trabajar en servicio público, también tenemos que tener en cuenta que debemos de buscar la manera de estudiar estas tecnologías para tener un adecuado funcionamiento, porque si no después todo esto se vuelve un caos y no llega ni una solución ni para atender ni para mejorar el sistema que ya existía. Me parece muy bien, muchas gracias, Felipe. Pues yo les invito, ya lo platicaremos el día de mañana, vamos a platicar del concepto de la integridad electoral en el ámbito de la justicia digital, ¿no? Y como base o documento, por si ustedes lo quieren localizar o conseguir, se trata de la opinión técnica que emitió la OEA, Comisión de Observación Electoral, en las elecciones presidenciales de Bolivia de 2019. Para que vayamos viendo un poco de cómo se va acercando el tema de las periciales informáticas, ¿no? Sobre algunos tópicos que a veces cuestan un poco trabajo entender y que son propios ya de un lenguaje muy específico, muy técnico, y que bueno, pues poco a poco nosotros como sociedad digital tendríamos que irlo abordando pues de manera amigable, por lo menos aquí en la academia, antes de que se haga realidad en la praxis. Pues muchas gracias por sus gentiles intervenciones, Uciel, muchas gracias, Felipe, igualmente, Beto, muchas gracias, saludo a Hugo, a Jorge Alberto, a Jenny y a todos los demás que también estuvieron presentes en esta charla. Nos vemos mañana, continuamos con nuestra plática. Que tengan una excelente tarde. Gracias, igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego.